Bueno, como veníamos justamente con la misma dinámica de estas clases, lo que vamos a hacer es, primero, tratar el tema, primero en realidad, dudas y consultas. Cualquier cosa, digamos, que les haya surgido, que quieran preguntar, ya sea, digamos, tanto de los temas que fuimos dando, como también de el trabajo integral, perdón, la práctica. ¿Mm? Que, como todos saben, hoy era el día para entregar, el día límite para entregar. ¿Todos pudieron entregarla? ¿Alguno tuvo problemas? ¿Alguien no pudo hacerlo? No, te hago Muy una bien. pregunta, Adrián. ¿Hoy vas a Sí, explicar cómo hacer el tema del menú hamburguesa y todas esas cosas? vamos a empezar a ver, digamos, todo lo que es los media query, que es cómo ajustar justamente para respuesta. Sí. Eh, Sí. sí, Yo tengo dos preguntas. sí, adelante. Eh, la primera es que si ese trabajo o sea, tiene nota o algo así. Y la No, otra, no, pues, sí, te sí. paso a responder esa. No, simplemente vamos a ver que justamente cumplan con todas las consignas y le vamos a dar OK, o le vamos a decir, mira, te faltó esto. Nada más. Sí. No es con notas, seguramente el trabajo integrador final va a tener. Pero solamente esa o todas no van a tener nota. Todos los No, no, trabajos. solamente el final. Las otras van a ser la misma dinámica. Entonces, nosotros vamos a tomar justamente decir, bueno, se cumple con todos los puntos de la consigna y les avisamos. Y si falta algo también les avisamos, obviamente. Y solamente el trabajo integrador final va a tener justamente una nota. Y la otra, pues no tiene que ver con código ni nada con esas cosas, pero me surgió pues que si Wix y todas esas cosas no le quita trabajo a los programadores. Esas Eh, páginas que Wix, que para crear. Mira, puntualmente creo que Wix sí. Si vos lo mirás, digamos, de cierta forma, los que hay que diferenciar, digamos, porque nosotros podemos encontrar distintas formas de desarrollar un sitio. Wix y, por ejemplo, WordPress son dos formas diferentes. WordPress es un CMS. ¿Qué significa un CMS? Es un Content Management System. Eso significa que nosotros, es un software que está disponible para descarga, lo descargamos, lo subimos a un servidor, lo instalamos, generamos una base de datos y ahí empezamos a desarrollar el sitio. Y en ese sentido, no, WordPress, digamos, es muy piola, digamos, porque para aplicar mucho, porque necesitamos saber HTML para desarrollar un sitio en WordPress. No es necesario no es necesario saber PHP, WordPress está hecho en PHP, pero no es necesario saber PHP ni JavaScript, pero sí HTML y CSS. Eso respecto a un CMS, que es WordPress, como por ejemplo Joomla, como por ejemplo Drupal, hay muchos. En cambio, Wix es diferente, porque Wix básicamente es lo que se conoce como una especie de empaquetado, en realidad el nombre más técnico sería Software as a Service, SaaS, Software as a Service, que es básicamente nos registramos y empezamos a desarrollar el sitio. No necesitamos ni siquiera de contratar un hosting, administrarlo, nada. Simplemente empezamos a desarrollar el sitio ahí. Sí, en cierta manera sí, pero la realidad es que si vos te pones si querés agarrar y registrarte en Wix o algún servicio de este tipo y empezar a desarrollar ahí y empezar a trabajarlo y te vas a dar cuenta que son muy limitados, muy limitados. Entonces, si vos de repente decís, me viene un cliente y quiere un sitio en Wix, y bueno, se lo haces, última vez. Plata fácil, te digo. ¿Sí? Te lo digo porque todos hemos pasado por eso y es plata fácil, pero en realidad, digamos, cuando el cliente empieza a necesitar algo más, se da cuenta que Wix le va a quedar chico. Lo mismo pasa con otro sistema similar, que es tienda nube, pretienda, mercado shops, hay muchísimos, hay muchísimos. Pero bueno, son soluciones muy limitadas. Una cosa es laburar justamente con ese tipo de plataformas y otra directamente armar algo de cero como ustedes van a aprender. La solución ideal siempre va a ser esta y ustedes van a saber encontrar el cliente que va a ser ajustado a esto, una solución a medida. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Estamos bien? Y respecto al trabajo integrador, todos lo entregaron, todos los subieron, todavía no vimos nada. Vamos a empezar a ver justamente a partir de mañana.
y apenas podamos les vamos a dar justamente una respuesta. Todos van a tener su respuesta, todos, absolutamente todos. Pero bueno, les quería consultar eso más que nada, si ustedes pudieron entregarlo, si tuvieron alguna dificultad, si quieren algo repasar, algo de decir, bueno, che, la verdad que esto no lo entendí, esto no, cómo era, cualquier cosita, digamos, que tengan justamente, así ya directamente, mañana empezamos con la corrección. ¿Todos bien? Bueno, buenísimo, porque básicamente hoy le vamos a dar las consignas del segundo trabajo. Entonces, si no hubo ningún problema con el primero, bueno, el segundo ya vamos a estar mucho más aceitados. ¿No? Cuac. Esto no se detiene, esto se detiene. Igualmente van a tener 2 semanas. O sea, esto es, hoy damos las consignas justamente para luego la entrega el 17 de mayo, martes 17 de mayo, previa al censo. Vamos a estar, digamos, dando clases justamente el día antes del censo. Podría haber Sí. sido para el 19, cosa del censo, los que no trabajan pueden ultimar detalles ahí. Pero tienen 2 semanas. Tienen 2 semanas. Así que tranquilo. Así que el 17 de mayo van a estar entregando, van a estar subiendo la misma dinámica. Se hace en grupo, todos los que quieran, se hace una entrega por grupo. Si ustedes quieren sumar para que se les revise su trabajo, perfecto. Para adelante no hay ningún tipo de problemas. Ustedes lo van a estar subiendo, si lo tienen antes, perfecto. Si no, la fecha límite es el 17. Lo van a subir a Classroom y luego lo vamos a estar justamente revisando para entregarle. No va a tener nota, le vamos a dar una devolución de si está perfecto, está aprobado, bárbaro, para adelante, o no, te faltó esto, revisa esto. Hubo este pequeño error, digamos, que puede justamente pasar. Esa va a ser la dinámica que vamos a tener. Y bueno, si no hay ninguna duda o consulta, vamos a empezar a aprovechar y vamos a ver justamente esto. Vamos a ver las consignas del trabajo. Más abajo. Bien. Guía de ejercicios, digamos, le vamos a llamar nosotros. Y eso es lo que es, básicamente, para que ustedes practiquen principalmente y bueno, pongan en práctica todo lo que nosotros vemos, porque la realidad es eso, si ustedes no practican, no ven, no toman, no agarran, no lo terminan nunca, digamos, de aprender. La mejor forma de aprender es eso, en la práctica. Y esa es la idea que tenemos acá en el curso y en BEA. Bien, ahora lo que vamos a poner en práctica es básicamente todo lo que es CSS. Van a retomar lo mismo que hicieron. O sea, ustedes actualmente tienen una carpeta que la nombraron Trabajo Integrador 1, Guía de Ejercicios 1, como ustedes prefieran. Ustedes lo que hicieron es comprimir eso y luego subir la clave. Bien, si quieren hagan una copia, por las dudas, sino directamente empiezan a trabajar sobre lo que ya tienen, y lo que van a hacer justamente es empezar a poner en práctica todo lo que aprendimos de CSS. Primero, van a crear un archivo CSS que va a controlar la estética de todo el sitio. Vamos a hacerlo un poquito más grande esto. Ahí está. Crear un archivo CSS para controlar la estética de todo el sitio. Para crear una carpeta CSS, un subdirectorio justamente que se llama CSS, el cual van a hacer el llamado y la vinculación. Luego van a colocar justamente una hoja de estilo con ese nombre o con el que ustedes prefieran. Si quieren ponerle estilo CSS, el nombre que ustedes prefieran. Simplemente la correcta vinculación es lo único que tienen que tener en cuenta. Que el HTML y el resto también de los HTML, porque es lo importante. Ustedes van a tener que hacer justamente la vinculación en todas las hojas HTML que justamente estén implementando. O sea, el link type van a tener que colocarlo, si tienen un index, en el index. Si tienen, por ejemplo, un carga de productos, carga de productos. En productos, productos. En sobre mí, sobre mí. En todas, porque si no el estilo no se va a aplicar. ¿Eso se entiende? Sí. Perfecto. Bien, van a vincular, obviamente, con la hoja de estilo, y luego, lo que van a hacer básicamente es crear una regla para la etiqueta body, específicamente. Van a crear la regla para la etiqueta body, en donde le van a asignar un color o una imagen de fondo y la tipografía que usará todo el sitio. Ustedes me dirán, ¿cómo es la forma de
de asignar la tipografía. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a empezar y vamos a abrir nuevamente. Y abrimos, creamos nuevamente un estilo. Esto lo saben de memoria. Hacemos una vinculación. Siempre lo mismo. Y luego cerramos. Ahí nosotros hemos vinculado justamente. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo tengo que justamente hacer esto? Esto de lo que sería específicamente la familia de fuente, la familia tipográfica. Imaginemos que nosotros vamos a colocar justamente un H1. Guardamos. Y si vamos justamente a ver, ahí se ve un hola punto. Que si mal no veo, es justamente una especie de timing row o algo similar, digamos. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros justamente? Lo que vamos a hacer es ir a la hoja de estilo y vamos a colocar directamente la etiqueta. En este caso necesitamos, digamos, hacer un llamado a la clase, la ID, nada. Font Family, y acá le colocamos justamente. Fíjense que acá tiene por defecto algunas. O sea, vamos a dar, por ejemplo. Estas son las comunes, las más comunes que se utilizan. Actualizamos y ven cómo se cambia y se modifica. Vieron que de repente pasó a ser Arial y podemos implementar otras. Todas las que tenemos disponibles. Courier New, Frank Loading Medium, King Sans, Lucia Sans, Ego, Tamio Roman, Trebuchet, Arial, Cambria, Georgia, Impact, Verdana. Y bueno, algunas también, algunas tienen con propiedades. Pero básicamente las principales son estas, que son las que vienen por defecto. Por ejemplo, vamos a ir con Impact. Vamos. Impact, que es bastante particular. Bien, ahí cambió completamente. Esa es la forma que nosotros podemos implementar justamente una familia de fuentes. Ahí pueden buscar más fuentes y eso es justamente ahí. No solamente podemos apelar a estas. Normalmente es una recomendación que les doy. Siempre que trabajen, traten de hacerlo con fuentes que estén incluidas en Google Fonts, que es lo que incluyó justamente el link de Rocío. ¿Por qué esto? Porque básicamente yo en este caso, fíjense, había laburado, bueno, creo que estaba, digamos, inaugurando con la red. ¿Por qué esto? Porque son las fuentes que son leídas por todos los navegadores. Si nosotros en algún caso incluimos alguna fuente justamente que sea muy particular o que tenga algún tipografía con algunas variables diferentes, como pueden encontrar acá, la font. Acá podemos encontrar, si ustedes en algún punto trabajan por ahí con Photoshop o Illustrator, pueden encontrar fuentes de todo tipo. ¿Cuál es el tema? Estas son fuentes que no están instaladas en los navegadores, no las reconocen. Y probablemente, a menos que ustedes la incrusten, no se va a ver correctamente. Entonces siempre lo mejor es justamente trabajar con fuentes que estén dentro de Google Fonts. Adrián, una consulta. Si nosotros tenemos Sí. que cargar un estilo que te gusta, ¿el sitio va a pesar más? Sí, va a ser un llamado porque ahora tenemos que justamente ahora les voy a mostrar cómo tienen que hacer. Si nosotros imaginemos, nosotros queremos de repente la Roboto es muy común, la Montserrat también es bastante común, bueno, OpenSASE también es muy similar a lo que es Montserrat, Lato, bueno, fuente, y Railway. Railway es una fuente, digamos, bastante piola. Vamos, por ejemplo, con Railway. Hacen clic acá y van a ver toda la familia tipográfica. Se la pueden descargar porque son gratuitas, no tienen que pagar. Algunas fuentes, la mayoría de las fuentes son comerciales. Pero en este caso no tenemos que hacer nada, simplemente descargarla. Si la quieren utilizar es en local. Pero si nosotros queremos insertarla, justamente fíjense que está, en este caso está agregado.
Entonces lo voy a hacer, voy a ir a otra. Vamos a ir, por ejemplo, a root. Bien. Ven que acá, a diferencia de remove this style, dice select this style. Porque yo puedo elegir justamente este tipo de fuentes. Fíjense, hay muchas variables, o sea, black, black italic, o sea, medium, italic es cuando obviamente es cursiva, y demás. Esto se puede lograr después con justamente el peso, con el font weight. Entonces nosotros vamos a cambiar. Vamos a ir con Arial nuevamente. Cerramos. Y vemos que el documento cambia. No tiene mucho peso. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Aplicarle la propiedad que va, obviamente, de lo más finito a lo más grueso. Normalmente con 600 es suficiente. Algunas, digamos, algunas que son muy finitas requieren 800, pero no es necesario. No nada. Vamos a aplicar un poco más. Ahí está. Ahora sí, justamente se ve casi prácticamente como una blanca. Si bien podemos controlarlo, también está bueno justamente manejar toda la familia tipográfica para no tener que hacer un paso más. Y acá lo que hacemos, ¿qué hacemos en este caso? Elegimos todos los estilos que queremos incrustar. Vamos seleccionando. Seleccionamos todos justamente. ¿Y cómo hacemos la inserción? Acá. ¿Ven? Acá me muestra justamente todas las familias que yo elegí. Solamente hice elección de roboto. Y me permite justamente incrustarlas. Fíjense, puedo hacerlo mediante Blink o un import. Esto, el import, lo que hace básicamente es incrustar mediante la etiqueta style. Nosotros aprendimos que en realidad no necesitamos. Necesitamos justamente colocar la etiqueta style dentro del header. Entonces lo que hacemos básicamente es seleccionar todo esto. Vamos a llevarlo, porque si yo aplico, por ejemplo, ahora roboto, no va a hacer nada. La forma de insertarla, una vez que ya ustedes la tienen incrustada, es... Sí. Bien, yo acá acabo de seleccionar roboto, pero como no está, ¿cómo se va a mostrar? Ah, bueno, en este caso tuvo que hacer nada. Pero bueno, así por ejemplo podríamos utilizarlo. Imaginemos que falló. Resulta que no pude hacerlo, entonces ¿qué tengo que venir a hacer yo? Tengo que insertar justamente la familia tipográfica. Entonces coloco justamente ese link que me acaba de dar Google Fonts y la coloco y dejo establecido justamente que en realidad me selecciona Rainbow. En realidad porque tenía seleccionado también Rainbow. Ese es un error mío. Pero bueno, así insertaríamos justamente colocando el tipo de fuente dentro del header en realidad, para que luego se reconozca. Y luego simplemente lo que hacemos es esto, incluir font family, roboto. Es lo único que tendríamos que hacer. Ustedes pueden utilizar las que vienen por defecto, o si no, hacer uso justamente de las Google Fonts. Yo tendría que haber hecho, por ejemplo, remover... En realidad lo que tendría que hacer básicamente es... Vamos a Railway. Entonces la buscamos, se pierde la buscamos. Me perdí, Adrián. Conclusión. ¿Para el trabajo hay que cargar una que no está asignada o podemos usar una común? Podés usar una que directamente... En realidad, fíjate que yo puse roboto y ya la tomó, así que no tenés que hacer nada. Lo único que tenés que hacer básicamente es declarar justamente a lo que serían todas las etiquetas, la familia tipográfica que vos vas a usar. Si usas un H1, font family, tal tipo de familia tipográfica. Si usas un párrafo, font family, roboto, así. Vamos a decirlo. Imaginemos que esto es un párrafo. Ahí, damos un párrafo. Ahí se ve
minúsculo, pequeño, no tiene ningún tipo de estilo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a colocar párrafo, hacemos el llamado a la etiqueta, guardamos, y ahí me cambió justamente. Fíjense cómo cambió completamente la tipografía. Para que ustedes lo vean un poquito mejor, vamos a darle un poquito de tamaño. Igual ahí se lo estás dando al párrafo. En nuestro caso se lo tenemos que dar a todo lo que haya dentro del body. Exactamente. Si ustedes usan un párrafo, un H1, un H2, un H3, lo que ustedes prefieran. Lo que ustedes estén usando, todo tiene que tener una misma familia tipográfica. Normalmente, ahí voy Marina, normalmente digamos la práctica más recomendable es que todo el sitio esté armado justamente bajo una misma familia tipográfica, y que si por una cuestión de diseño requiere, por ejemplo, algún slide, los slides o algo muy puntual, se puede utilizar alguna variante, otra, justamente porque sea llamativo. Pero normalmente se utiliza la misma familia tipográfica para todo. Para todo. Es una premisa de diseño. Claro, Marina, ¿sí? Sí, ¿qué tal? Mirá, estaba viendo las clases y bueno, me cuesta, pero le estoy poniendo ganas y como que, digamos, avanzo despacito. No termino de entender de la primera clase que le da un chico que creo que es de Colombia, no me acuerdo el nombre, la función Sí. de meta. Pone meta, te aparece toda una fórmula y lo veo el video y no entiendo para qué sirve meta. Acá esto que estamos viendo acá, Claro, mira. eso no, entiendo lo de header, entiendo lo de los párrafos, entiendo lo del footer, cómo se abre, cómo se cierra, la Meta función es de una etiqueta la justamente barra. que determina, digamos, ciertas cuestiones que son muy relevantes. Fíjate, digamos. El meta charset, acá lo que me está declarando es la Sí, codificación. UTF-8 es lo que permite el uso de enies y acentos. Enies dentro del texto y acentos dentro del texto. Jamás se utilizan links, ni enies ni acentos. Jamás. Pero entonces, meta lo que define son ciertas variables que son importantes para el HTML. en el Acá tenemos el charset, UT. ¿Cómo? en el charset. Exactamente. Entonces UTF-8. yo pongo la fórmula esa, Vos en que es realidad la no que tenés que me tener nada, permite. mirá. ¿Por qué? Vamos a generar otro archivo si no rompemos esto. Mirá. Decís, bueno. Vos no tenés que generar nada, fíjate, haces signo de admiración, ya está, te genera todo. Esto es, digamos, la declarativa top type. Toda la estructura principal del HTML se te genera así. Vamos de vuelta. Ahí. Entonces, todo lo que vos necesitas ya está incluido. Después vas a tener que incluir otras. Por ejemplo, digamos, acá, después vamos a ver cuando demos un poquito de SEO, vamos a ver que es importante también la meta description. Vamos a ver que las meta keywords ya no importan. Pero lo ¿La meta importante, qué? La la meta, meta description, que es la descripción de, por ejemplo, lo que hace la empresa. Cuando vos vas a un sitio, entras acá, va a estar y vas a ver el código fuente. claro. Fíjate, hay muchos más. Fíjate. Tenés el UTF-8, viewport y la description. Metaname, description. Es básicamente una descripción de lo que hace la empresa. Entonces, Sí. a lo que voy es, vos lo que no te debes preocuparte en este caso por todo eso. Simplemente vos, con esto, se te genera todo lo que necesitas. Después vas a agregar, por ejemplo, como la vinculación como nosotros fuimos, que es el link type, pero ya no es un metaname, ya no es una etiqueta meta. Bien. ¿Ahí se entiende? Sí, no, sí, estuve viendo las clases, practicando un poco y le voy a agarrar en la mano. Nunca, digamos, Perfecto. estudié esto, pero le estoy tratando de más o menos entender la lógica. Vos preguntá todo. Preguntá absolutamente Sí, todo. no, a ver, me entretiene, estoy tratando como a ver, abrir un poco mi límite. Yo hago Sí, claro. otras cosas, entonces trato de saber más cosas y bueno, está bueno. Tengo dudas, pero bueno, ya te voy a ir
Pregunta utilizando- todas las dudas que tengas, no te quedes con ninguna duda. A ver, no quiero usar tiempo de clase. Recién ahora entiendo bien cómo funciona esta página, que es la del mensaje que te mando preguntas, ¿cómo se llama? Esa que es como un board, como un forum. Hoover, No, que pasás. otra. Es Slack. Recién ahora Slack, entendí, perdón. Slack. ¿Para qué sirve? Un poco Bien, tarde, Slack, pero... bueno, ahí también, ahí todas las consultas, todas. Claro. Está todas por Bueno, ahí. Tanto en clase listo. también, no te limites en clase. En clase y en Slack, las dos, consulta. No te quedes con nada porque realmente es importante, digamos, que justamente lleves, lleves, digamos, más que nada el ritmo y la práctica, porque después te quedas un poco atrás y ahí te tildás, básicamente. Te tildás y por ahí perdés el ritmo y no vas progresando. Así que pregunta todo lo que necesites. ¿Estás, Marino? Sí, lo vimos. Bueno, Iñaki, vos tenías una consulta. No, Adrián, ya te he consultado. Listo. Perfecto. ¿Alguien habló por ahí? ¿Alguien alguna consulta? Bien. Bueno, esa es la forma en la cual justamente van a tener que insertar una familia tipográfica. En este caso fue mucho más fácil de lo que nosotros imaginábamos. Son familias roboto y pueden utilizar un montón. Normalmente pueden ir viendo las que les gusta acá. En Google Fonts van a tener un montón. Fíjense todas las que tienen. Así que normalmente les digo, la mejor elegible es Poppins, es también muy piola. Oswald es otra que se utiliza bastante. Como les había dicho, Lato, Railway, Montserrat, Open Sans y Roboto, que también es un clásico. ¿Queda claro esto? ¿Cómo tienen que insertar justamente? ¿Alguna duda, alguna consulta? Yo estaba teniendo un problemita, pero era porque en el CSS, en el asterisco, para dejar el CSS en blanco, había clavado una fuente ahí y no me estaba tomando, pero ya lo solucioné. Bien. Esos errorcitos, ¿viste? Son muy molestos. No encontrás nunca. Sí, me volví loco buscando entre líneas y hasta que lo encontré cuál era. Buenísimo. Bien, habíamos quedado acá, crear una regla para la etiqueta body en donde podamos asignar un color o una imagen de fondo. Básicamente, la tipografía que utilizará todo el sitio, que eso lo pueden hacer justamente directamente trabajando. Como les decía, P, H1, H2, H3, siempre justamente declarando la familia tipográfica. Bien. Crear una regla para que todos los enlaces A tengan un color a elección, se vean en cursiva y no tengan subrayado. ¿Se acuerdan cómo era sin subrayado? ¿Cómo era? ¿Cómo tienen que hacer? ¿Cuál era la propiedad? Text Decoration None Exacto. sobre Sobre el enlace. sobre el enlace sobre la. Lo que sí ahí dice en cursiva. Sí. Y es imprenta. Es Por eso. imprenta. Es imprenta. Itálica, perdón, está mal puesto. Está bien. Itálica, está mal puesto. Ahora después, Rocío ya se lo pasé, pero lo voy a corregir y lo vamos a subir nuevamente. Bien. Crear la regla necesaria para que cualquier titular H1 o H6, cualquiera que utilicen, importante, esté centrado horizontalmente. Eso lo vimos, así que digamos, si tienen alguna duda o consulta, menciónenlo. Agregar un par de reglas que ustedes quieran tener justamente para avanzar estéticamente con el sitio. Ahí es libre. Ahí ustedes pueden ir y pensar y decir, bueno, ¿qué le puedo agregar? ¿Puedo agregar un borde? ¿Puedo agregarle ¿Qué quiero agregarle estéticamente justamente a lo que yo ya tengo? O sea, jueguen un poco con eso. Con el color del body, siempre digamos, tengan en cuenta que normalmente digamos, no se utiliza, trabajamos justamente con algún
en algún sitio, no se utiliza justamente el tema de colores fuertes. Sitios con colores, por ejemplo, todo rojo, todo el body rojo, todo negro, no, cansa mucho la vista. Y la idea es justamente todo lo contrario. Que la gente visite el sitio y que le guste. Sí. Adrián, consulta de YouTube. Del anterior, que los enlaces tengan todo el mismo color. Yo en los enlaces le saqué el texto y le dejé solamente el icono. Tengo que volver a poner el enlace, por ejemplo, que sea Instagram. Bueno, Le pero dejé eso solo el icono vos podés como aplicarlo. acceso. Claro, pero en realidad eso podía dejarlo así, pues está piola. Pero, por ejemplo, el otro menú, el que tenías que armar justamente con cerca de mi contacto, a ese puedes aplicarle este estilo. Perfecto. Bien, como les decía, acá es libre. Ustedes pueden manejar como ustedes prefieran, vayan diciendo, bueno, quiero agregar esto, quiero agregar lo otro. Tratemos de algo armónico, como les decía. No se utilizan justamente colores muy fuertes de fondo, sino más bien claros, para que no cansen la vista, para que no provoquen rechazo. Entonces, básicamente todas estas cuestiones tengan las mismas. Y, pero importante, que nuevamente lo repetimos, como está arriba, implementar una tipografía que provenga de Google Fonts para todo el texto insertado. Esto, como les decía, lo pueden hacer tanto con las que vienen por defecto, que las está declarando acá. Ustedes, probamos, fíjense que tenemos Courier New, Courier es una de las más feas de todas, Franklin, Gill Sans, Lucía Sans, etc. Pueden aplicar alguna de estas, o si no, pueden aplicar alguna de Google Fonts. Lo importante justamente es declarar alguna que no sea la que viene por defecto, que está en rojo. Alguna de esas justamente implementenla. Básicamente se trata de aplicar el estilo a lo que ustedes ya armaron. Lo que ustedes ya armaron y ya entregaron es aplicarle el estilo. Nada más que eso, y empezar a justamente practicar todo lo que fuimos viendo. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no se entiende, algo que no quieran? Por ejemplo, acá pueden decir, bueno, crean un par en este punto, crean un par de divs, aplican Flexbox y crean un estilo de 3 columnas. Eso está muy piola que lo hagan. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo para que no se entendió? Profe, Sí. si por ejemplo yo quiero poner en una lista ordenada un cuadro, por ejemplo, verde, ¿cómo hago para mirar el Que por tamaño? ejemplo se vea con Sí, que fondo. yo. Sí, y es que eso de esos píxeles, eso está como enredado. A ver si te entendí. Sería colocarle un fondo a la lista. Sí, pero solamente la lista, que por ejemplo en fondo verde, ¿cómo se hace para que quede, o sea, que el largo y el alto quede bien a lo que uno quiere? A ver, vamos a ver si te entendí. Vamos a ver. ¿Lista ordenada dijiste o desordenada? De cualquier vaina. Vamos a generar una, a ver si ya te entendí más o menos. Vamos a seguir esto por acá. Cerramos. Bien, ahí tenemos una lista, que es básicamente rudimentaria. Vamos a cerrar esto de paso. Bien, ahí tenemos justamente una lista. Bien. Por ejemplo, para aplicarle un background a eso, lo que tenemos que hacer es, llamamos directamente a la etiqueta, y acá vamos a aplicar, por ejemplo, algo que resalte. Esto vamos a limpiarlo un poco, que está bastante feo. Bien, fíjate que me aplica todos los números. Ahí. Entonces, ¿yo qué hago? Para diferenciarlos, puedo hacerle justamente un margin. Vamos a colocarle 5 píxeles pequeños y manejar el ancho. Vamos a dejarlo en 50%. ¿Así sería la idea o no?
Sino que está enredado eso de esos porcentajes y eso de los píxeles. Pues no sé cómo, o sea, cómo calcula eso si no fueran Vos me decís, digamos, centímetros. no, normalmente el píxel corresponde a un punto, digamos. Si vos es algo, digamos, que vos decís, bueno, ¿cómo lo puedo calcular? Básicamente, a ojo. Fíjate, digamos, que yo le coloco un margin a 5 píxeles y me hizo una pequeña separación para, digamos, verlo. Y después, si yo quiero, por ejemplo, que el lis sea de mayor tamaño, digo, bueno, el inspeccionador me sirve también en ese sentido, porque fíjate, yo me pongo a inspeccionar, y cuando voy, fíjate cómo me resalta el lis, el color que tiene, Times New Roman, y acá me dice que 16 píxeles, por ejemplo. Yo digo, ¿ese tamaño está bien o no? Necesito algo más. Entonces, el inspeccionador ya me dijo que estoy en 16 píxeles, que me dije que el background es ese colorcito, margin 5 píxeles y demás. Entonces digo, bueno, 16 píxeles me parece medio pequeño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarlo a un 24. Cuando actualizamos, ahí se ve un poquito más grande y ahí voy viendo. Un poco a ojo, digamos, básicamente. El píxel corresponde a un punto, pero la mejor forma de utilizarlo es decir a ojo. Después, todo lo que sea ancho, siempre es recomendable manejarlo en porcentajes. No sé si me explico. Mm. O sea, eso es experiencia, es hacer y hacer. Exactamente, practicar, más que nada. Practicar, practicar, Ah, practicar y todo lo que nos vaya a salir. gracias. Consulta. Entonces, en esto, digamos, es a Sí, ojo, no hay una función que te detecte qué partes tiene palabras o texto y te pinte sola esa sección, digamos. ¿cómo sería una función? ¿El inspeccionador o el...? Claro, preguntaba, digamos, si hay algún parámetro que podamos poner para no tener que ir midiendo a ojo qué sector se va a pintar, que pinte solamente el texto, digamos. No, no puedo ser que no te estoy entendiendo, exactamente. Que el tamaño del color de fondo sea el mismo, el espacio que utilice el Hola Mundo. Y si yo agrando la letra, que se me agrande el color, y si achico la letra, que se me achique el color. Ah, no, va a pasar directamente, va a pasar porque vos básicamente, a ver, si mal lo recuerdo, era con auto. No, me hace 100%, digamos, en este caso. Hay una regla exactamente, en este caso se me está perdiendo un poquito, digamos, por justamente que tome solamente el ancho y nada más, digamos. En este caso, vos sabés que no me acuerdo. A ver si me da. Bueno, era fácil. Fit content y fíjate que te lo muestra. Y entonces, cuando vos le vas a agrandar, decís, bueno, le voy a llevar a 44, lo agranda con la letra. ¿Eso era? Sí, sí, ahí va eso. Gracias. Ahí tienen dos cosas que aporta Sebastián, paleta de colores para CSS, está muy piola, digamos, justamente para hacer esto, para buscar, digamos, distintos hexadecimales que pueden utilizar, también siempre, por ejemplo, esto hacemos así, fíjense que empieza, digamos, a mostrarles, ahí le ponen hexadecimal. Y si no, yo siempre, imaginemos, este es el negro, pero ¿qué hago? Toco y puedo ir tocando. Decir, bueno, que vaya acá. Me lo coloco en el RGB. Ahí. Siempre van jugando y encontrando justamente también. Lo mejor igualmente sigue siendo el hexadecimal. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Se entiende todo? Flexbox también. Flexbox la verdad que sería muy piola que lo use. Para que lo tengan en claro, digamos. Sería piola, digamos, que armen justamente algunos divs y coloquen todo en columnas. Eso Yo sería estuve poniendo también. Flexbox y era como domar un caballo. ¿Cómo? Yo puse Flexbox y lo que entregué, pero fue como domar un caballo. Toqueteé hasta. Después ya llegó un momento que me había mareado qué quería hacer. ¿Te salió? Sí, 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 salió, salió. Excelente, muy bien. Bueno, vos vas a decir, Eso es salió. piola, pero bueno, se trata de eso. Es decir, no me sale, bueno, ta. Machaco hasta que finalmente sale, básicamente. Eso está muy bien.
Muy difícil hacer un degradado de background color, poner un poquito de bodas divs. No. Mirá, por ejemplo, vamos a borrar esto. Incluso hay un pequeño sitio, digamos, que te hace el degradado. Vamos a decir, bueno, vamos a darle un class caja. Vamos a sacar, no, al revés. Bien, acá tenemos justamente lo que es el tipo. Vamos a darle y directamente decir, bueno, quizás. Y tenemos una hermosa herramienta que no me acuerdo, tenía creo que en favoritos, pero en otra notebook. Y Color Gradient es. CS Gradient, incluso, perdón, tienen también dentro de la guía de estudio. La guía de estudio está justamente recomendada. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Fíjense, nosotros tenemos acá justamente el degradado. Acá me muestra por defecto este. Podemos ir jugando con otros. Y lo que me da, lo que me devuelve, justamente es eso. ¿Cómo tengo que colocar? Vamos a analizar esto. Background, y me declara justamente el tipo de background. Y lo que después coloca es linear gradient, 0 degrees, el color 0 degrees, 100%. Entonces nosotros vamos a aplicar esto. Guardamos. Acá está todo ok. Vamos a actualizar. Y ahí está. ¿Qué tenemos que tocar específicamente de esta regla? Decir, bueno, la verdad que yo quiero empezar a trabajar esto, digamos, bueno, acá, justamente el color. Sí, bueno, vamos a hacer algo de... por ejemplo. Bueno, fue bastante feo. Ahí. Es eso nada más. Entonces, esta hermosa herramienta directamente me genera el color justamente que yo quiero. Básicamente. Va de acá a acá. Y acá puedo colocar justamente los hexadecimales. Y voy practicando también con los hexadecimales. Podemos hacer... Normalmente, digamos, por ejemplo, tenemos lo que es lineal o si no radial. Este, por ejemplo, es radial. ¿Ven? Y acá lo que cambia es, en lugar de decir lineal gradient, radial gradient. Entonces, yo voy a ir acá, copiar esto en lugar. Fíjense, linear gradient. O si no. Y ahí queda tipo radial. No se ve bien perfectamente porque tiene poca altura. Pero funciona así. Y si uno quiere hacer eso en un círculo, ¿Cómo? que, o sea, eso mismo se degradé con el texto, lo que sea, en un círculo. Claro. Podés usar, digamos, lo que sería lineal. El lineal va de un punto a otro, como el que habíamos utilizado antes. Esas son las dos variables que tenemos. Y uno no puede hacer cosas así como triángulos o cosas así. No, o sea, cualquier forma. Y eso es más avanzado. Sí, Mucho más avanzado. pues sí se puede. Sí. Se pueden hacer formas, más que nada con CSS. Vamos a ver si llegamos con tiempo, lo vamos a ver más adelante. Si llegamos con tiempo, lo vemos. Linear gradient o radial. Exactamente como lo ponía ahí Sebastián. ¿Alguna otra duda, consulta? Si lo quieren utilizar, vamos a copiar el link, como les decía, también lo tienen en la hoja, la guía de estudio, perdón. Para armar el degradado que ustedes prefieran. Bien. Esto, como les decía, esta es nada más lo que tienen que armar justamente para la guía de ejercicios. Va a ser para el 17 de mayo, hay tiempo, van a descansar el día del censo, así que le meten, tiene 2 semanitas.
y lo entregan exactamente de la misma manera que hicieron esta guía de ejercicios. Obviamente también en grupos. Para redondear esto. Exactamente, bueno, para redondear, por ejemplo, lo que se puede hacer es esto. Imaginemos. ¿Hacemos esto? Para redondear, por ejemplo, vamos a hacer algo exagerado como 50 píxeles. ¿Ven cómo se agrega ahí? Vamos a darle menos ancho. Ahí se ve mejor. ¿Ven cómo se redondeó? Justamente, a medida que ustedes aumentan mucho más los píxeles, se va a ver aún más redondeado. Incluso hasta llegar hasta un círculo. Se puede llegar a llegar. Bien. Una vez repasado todo esto, cualquier cosita, digamos, seguimos justamente en Slack y también, digamos, en las siguientes clases ustedes empiezan a plantear todo lo que sería las dudas, consultas y demás. No se preocupen, lo vamos a seguir viendo, pero recuerden, la entrega es el 17 de mayo, trabajan los grupos, el jueves que viene vamos a retomar con el tema, digamos, de reuniones justamente entre los integrantes acá, para que ustedes hablen, se pongan de acuerdo y demás, y también lo mismo, si el grupo de ustedes hace una entrega, pero resulta que ustedes también quieren sumar para que repasen su trabajo, perfecto. Háganlo, simplemente declaran, este es mi grupo, y le damos para adelante. Bien, y ahora vamos a continuar con lo que habíamos empezado la clase pasada, que es responsive. Lo que nos quedaba justamente ver era responsive. Ya habíamos visto Z-index, también justamente el tema de las compatibilidades con navegadores. Si tienen alguna duda sobre esto, indican, lo vemos. Pero bueno, diseño responsive, habíamos empezado justamente hablando con estas dos cuestiones, estas dos ramas que teníamos. Porque responsive, hoy por hoy, tiene que ser todo sitio. Todo sitio que nosotros hagamos tiene que ser responsive. Sí o sí. No puede existir hoy un sitio que no sea justamente adaptable a los distintos dispositivos. Y ya no se utiliza también, e incluso es un factor de posicionamiento negativo para Google, decir, bueno, hago un sitio para escritorio y otro sitio para móviles. No, eso ya tampoco corre, no existe más eso. Pero nosotros teníamos dos caminos que podíamos tomar justamente para llegar al mismo objetivo. Por un lado, armar justamente un diseño responsive, primero maquetar en escritorio y luego adaptarlo a celulares. Esa es una forma, y a mí la que confieso me parece un poco más cómoda, prefiero continuar de esa manera y siempre lo hice así. Pero por otro lado, el gran paradigma que está emergiendo es mobile first, es decir, desarrollo para móviles, luego justamente adapto para escritorio. ¿Por qué? Porque es más fácil también, y esto, digamos, optimiza mucho mejor justamente la carga. Personalmente es una cuestión, digamos, de costumbre, más que nada. Quizás ustedes que empiezan desde cero, les va a resultar mucho más fácil adaptar esto de mobile first. Pero bueno, tengo una consulta de esto justo sí. Antes que arranque. Vos decías que para vos era más sencillo hacerlo de escritorio y después pasarlo a mobile. Suponete que querés arrancar haciéndolo mobile. ¿Cómo, digamos, vos planteás la imagen que querés que se vea, ya lo ponés, digamos, lo minimizás la pantalla en el ancho de mobile, o cómo lo programás? Lo mejor va a ser siempre la visualización. Con el visual, qué listo. Con el visualizador, digamos, o sea, empezás a trabajar siempre. Porque realmente es muy molesto decir agarrar el celular y es imposible. Si por ejemplo vos trabajás en local, no lo puedes hacer. Si trabajás en un servidor, sí, pero en este caso siempre con el inspeccionador, por las dudas, ustedes pueden llevar el inspeccionador desde acá y adaptar. Y después, en realidad, porque el inspeccionador lo que hace es, acá respuesta inmediata, esto está horriblemente traducido, responsive. Pero bueno, después tienen un montón más, como les había mencionado, decir, bueno, para adaptarlo como tablet, por ejemplo, ahí tienen para iPad. Lo he usado 1000 veces, por ejemplo, en
Instagram que no me dejaba cargar una imagen del Claro, escritorio y no me había dado cuenta de hacerlo ahora mismo. claro, sí, recuerdo esas épocas que había que adaptar Instagram. Pero bueno, acá tienen todo para decir, incluso pueden retocarlo. Esto es un Ponzi, pero ustedes quieren decir, bueno, la verdad que quiero algo de 480. Perfecto, 480. Algo más pequeño, 360 pequeño. Y acá pueden encontrar justamente el espacio visual que están trabajando. Incluso, fíjense, se puede hasta girar. Así, por ejemplo, pueden empezar a trabajar. Bien, como les decía, ustedes optan por el camino. A mí me resulta mucho más cómodo trabajar luego primero en el escritorio y después justamente adaptar todo. Y siempre se lo aclaro a todos los clientes y les digo, mirá los de escritorio primero y después nos ocupamos justamente de lo que sería la parte, digamos, para celulares. Tablet, tengan en cuenta que no existe prácticamente el tráfico de tablet. Es nulo. Y después Después yo más adaptarlo es adelante... muy complicado. No, porque justamente vos, normalmente, cuando incluís ya la etiqueta viewport, ya se adapta, por ejemplo. Genio, no sabés todos los dolores de cabeza que me está ahorrando. Yo ya me lo imaginaba la que me venía. Mirá, vamos a laburar, por ejemplo, acá. Vamos a cambiar, vamos a colocar un... Siempre, ahora después tomamos, pero fíjense, vamos a yo tengo acá el ID caja y vamos a ponerlo exactamente y le voy a colocar caja 2. Perfecto, ahí tenemos dos divs. Hacemos el llamado. Tenemos llaves, le damos una altura, por ejemplo. Los píxeles. Y luego, en este caso vamos a darle... Y vamos a hacer exactamente lo mismo con lo que es caja 2. Obviamente que corrigiendo el ID. Y ahí tiene que ser único. Y también vamos a cambiarle el color. Brown. Bien, ahí tenemos dos divs. Uno arriba del otro. Y ustedes me dicen, ¿esto se adaptará, no se adaptará, se adaptará, no se adaptará? Obviamente se adaptará. El ancho está hecho justamente para adaptarse. Incluso, fíjense cómo respeta la altura. Yo le di altura y le di un valor absoluto, 300 píxeles. Pero en este caso, al incluir la etiqueta viewport, siempre se va a adaptar. ¿Qué puede pasar? Que por alguna razón, decir, bueno, ese div necesita tener más margen, y en escritorio justamente se va a ver diferente. Bueno, pero no se preocupe porque justamente lo que se hace, y lo que vamos a aprender hoy, que es el uso de media queries, yo puedo hacer una muestra para escritorio y después corregirlo por completo para lo que es celular. Entonces, si yo de repente le di mucho margen dentro del escritorio, lo voy a poder corregir para ambos. En ese sentido, no se preocupe. Pero es simplemente eso. A mí me pasa, digamos, justamente eso. Cuando empiezo a trabajar con toda la parte de escritorio, después veo algunos desajustes, pero que voy justamente con el inspeccionador, voy viendo, falta acá, y lo voy a adaptar. Pero bueno, lo maravilloso de esto, lo maravilloso de todo esto, digamos, es justamente lo que habíamos visto, la etiqueta viewport. Si nosotros no incluyéramos justamente, esta etiqueta es fundamental. Fundamental, porque lo que hace básicamente es definir justamente el área visual y es el primer paso para la parte responsive. Y se incluye, lo mejor de todo es que es eso. Nosotros no tenemos que hacer nada, básicamente. Ya directamente se agrega con la declarativa .type. Directamente ya se agrega, después la podemos retocar, la podemos acomodar, la podemos configurar, pero nos indica metan en viewport, o sea, definir el área visual, y lo que primero que hace es esto,
es lo más importante de todo. With device with. ¿Qué significa? Que el contenido se va a adaptar siempre al dispositivo. Entonces, esto significa que si yo entro del escritorio va a tener un ancho. Si yo entro incluso desde el mismo escritorio, yo puedo tener una notebook de 14 pulgadas, una notebook de 17 pulgadas, o puedo tener un monitor de 24 pulgadas. Entonces, siempre justamente voy a tener que arreglar para que se adapte a lo que sea. Para que si yo entro con un monitor muy grande, se vea bien. Si yo entro con una notebook más pequeña, se vea bien. ¿Hay alguna duda ahí? Héctor. Héctor, ¿tenés el micrófono abierto? Le puedo cerrar. Entonces, esto es fundamental. Adapta todo el contenido al ancho, justamente, del dispositivo. Entonces, por eso, cuando yo lo veo así, se ve bien. Cuando yo lo achico así, se vive exactamente de la misma manera. La etiqueta viewport es fundamental. Y después tenemos otra, que es escala inicial, ¿cuánto es? La escala inicial, como les había comentado, controla el zoom. Si yo de repente, digamos, le coloco un 2.0, actualizo, no menciono nada, pero lo que hace básicamente es controlar el zoom. Bueno, lo que hace básicamente es controlar el zoom. Entonces, cuando yo voy agrandando, a medida que voy justamente acercándolo más, aumenta el zoom, como si básicamente yo controlara desde acá. Así. Por eso, lo más normal justamente siempre es trabajar sobre 1.0. Y es lo que se genera automáticamente. Metaname Viewport, Content with Device, Initial Scale 1.0. Esto, que se genera automáticamente, es importante siempre que esté presente. Vamos a hacer esto si me dejo de confundir. Y volvemos. Entonces, la etiqueta viewport justamente trabaja de esa manera y es fundamental que esté. Acá tenemos New Viewport Content with Device. En este caso, digamos, no está incluyendo la escala inicial, pero siempre vemos que se genera automáticamente, entonces es importante también que esté presente. Bien. Tenemos otros parámetros que podemos incluir. Justamente. Por ejemplo, ancho del viewport. Ancho del viewport podemos colocarle justamente el ancho, es decir, este. Normalmente les recomiendo, digamos, que lo dejen justamente en automático, o sea, ancho del dispositivo, para no tener justamente ningún tipo de problemas. Pero si ustedes lo necesitasen, lo pueden definir. Lo mismo con el alto, la escala inicial, que sí está presente, la escala mínima, la escala máxima, e incluso si permitimos al visitante a zoom o no. User Scalable lo podemos justamente incluir. User Scalable. No. ¿Y en qué te afecta que un usuario pueda hacer zoom o no? Es una configuración. Normalmente yo digo no lo incluyo. No lo incluyo porque justamente en algunos casos puede ser piola. Decir, bueno, especialmente desde el celular, decir, bueno, no veo bien esto y lo agrando un poquito. Hay muchos miopes por la vida. Incluso, ¿cómo? Hay mucha gente que usa lente por la vida. Claro. Incluso también, digamos, si por ejemplo, digamos, lo controlamos desde el navegador, ya fue. Entonces, normalmente, te digo, yo no la uso, no la incluyo y no es necesaria. Pero la opción, si ustedes la quieren utilizar, está presente. Estas son las distintas variables, justamente, que permite la etiqueta viewport. Que es el primer paso, responsive. Lo primero, responsive, que vamos a justamente ver. Pero no lo único. No es lo único. ¿Por qué? Porque si yo de repente utilizo la etiqueta viewport y me quedo ahí, bien, el contenido se va a adaptar, pero no va a ser exactamente quizás lo que yo quiero que haga. No va a ser lo que yo quiero que haga. Entonces, para eso tenemos las media queries. Las media queries. ¿Cómo podemos utilizar las media queries? Pero vamos a ver exactamente, pero fíjense, yo acá tengo, estoy en contacto, me interesa contacto, vamos a eliminarlo. Chao. Acá tengo dos cajas,
Dos divs, básicamente, caja 1 y caja 2, hola mundo, le di un estilo particular a cada una, y las tengo ahí directamente. Si yo quisiese, por ejemplo, colocarlas uno al lado de otro, podríamos utilizar, por ejemplo, algún tipo, podemos usar Flexbox, o podríamos utilizar, por ejemplo, esta propiedad. Es decir, bueno, flow, perdón, vamos a empezar por arriba correctamente. Recuerden que esta es la posición flotante. Vamos a sacar left, obviamente vamos a darle width 50%, y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra caja. ¿Siempre hace falta declarar que una va a la derecha y la otra va a la izquierda? No, esto lo estoy haciendo ¿para qué? Claro. Para ponerlas uno al lado del otro. Vamos a ver, ustedes ya aprendieron otra forma de hacerlo, y van a aprender otra forma más, pero en realidad yo lo estoy usando mediante la posición flotante. Fíjense, ahí lo coloqué uno al lado del otro. Perfecto. ¿Qué pasa en este caso? Esto lo hago para escritorio, pero ¿qué pasa si yo lo traslado a móviles? Siguen uno al lado del otro. Y se ve chico. Digo, yo la verdad que esto necesito que en realidad se vea justamente en móviles, se vea directamente, vamos a verlo mejor en el inspeccionador. ¿Qué necesito? Que en realidad esto se vea justamente pleno, con el ancho completo. Porque lo que hace básicamente la etiqueta view tiene dos contenidos, uno al lado del otro, entonces chica, y se ve así, dos columnas. Pero yo necesito en realidad que se vea justamente al tamaño completo, que ocupe todo el ancho. ¿Cómo puedo hacer eso? Justamente tuve que trabajar de esa manera con las media queries. Las media queries, ahora vamos a ver la sintaxis y todo lo demás, se trabajan de esta manera. Esto que estoy colocando, por ejemplo, es un breakpoint, o sea, del tamaño justamente, que yo estoy tomando respecto, digamos, la pantalla, cuál va a ser el punto en el cual pasa de un estado al otro. Ahora vamos a ver, no se preocupen. Bien. Y lo que tengo que hacer es hacer una apertura de llaves. Y después incluir nuevamente la regla. O sea, tengo que básicamente duplicar las llaves. Yo acá hice la apertura de la llave de media query, y nuevamente acá el cierre. Y acá tengo, en realidad, la regla. La apertura de la llave de la regla y el cierre. Entonces, ¿yo qué hago acá? Voy a decir, bueno, coloco, esto lo puedo dejar porque básicamente no hace a lo que quería. Vamos a sacarlo. No hace, digamos, porque ya tiene la propiedad, la hereda. Entonces yo le agarro y le coloco 100%. Y voy a hacer exactamente lo mismo con caja 2. Y lo único que hago es borrar. Puedo guardar acá está todo ok. Y ahí logré mi cometido. Coloqué uno arriba del otro. Cuando yo los coloco en el escritorio, se ven así, uno al lado del otro. Pero cuando yo me voy a responsive, se ven correctamente uno al lado del otro. Esas son las media queries. Me permiten establecer reglas específicas para determinado tamaño de pantalla. O sea, yo quiero que esto se vea ancho completo acá en celulares, lo hago mediante una media query. Y así se ve justamente el escritorio. E incluso hasta puedo hacer al revés, igual. Caja 1. Background, vamos a dejarlo. Vamos a actualizar. Acá en el escritorio se sigue viendo exactamente. Cuando ven cómo cambia el color. Puedo hacer completamente diferente justamente un elemento, un div, una caja, lo que sea, yo puedo hacerla completamente diferente para móviles. O para móviles o para tablet. Como les decía, el tráfico de tablet es nulo, entonces siempre vamos a pensar mucho en escritorio y en celulares. ¿Se entiende lo que es el uso de media queries? Sí, te hago una consulta, digamos. Vos Sí. abrís la media query
le pones el máximo de donde querés que haga el quiebre, y después de ahí adentro citas la clase. Exactamente, fíjate. Vamos de vuelta. Y si ahí querés, por ejemplo, que haya de las dos, por ejemplo, por decirte, vos cuando estás en mi escritorio tenés dos divs, uno con una imagen y el otro con los botones, por ejemplo. ¿Cómo? Perdón. En un div tenés una imagen y en el otro div tenés los botones que teníamos que poner sobre mí y todo eso. Si querés que desaparezca, por ejemplo, la imagen, Sí, sí, la haces div. lo podés hacer sin problemas. Acá lo que hacemos es media screen, media screen, estamos haciendo llamado justamente a la apertura de la media query, and, que es justamente que se tiene que cumplir esta regla, y acá le coloco justamente el tamaño. Max width. Yo puse 480 porque obviamente digamos el tamaño de ese, bueno, tamaño base. De ahí para abajo empieza. Podría colocar, por ejemplo, 768 píxeles, que es para tablets. Significa que, digamos, Podés hacer dos quiebres. exacto, puedo hacer todo lo que ustedes quieran. Todo lo que los quiebres que ustedes quieran. Y luego, apertura de llaves. Y acá, ya directamente inserto nuevamente la regla. Y acá coloco justamente la regla CSS. Siempre te van a tener esto, dos pares de llaves. Apertura, digamos, del media query, apertura y cierre de la regla. Siempre, siempre, siempre van a tener dos pares de llaves en las media queries. No tienen que repetir esto nuevamente, sino que en realidad acá van a incluir todo. Van colocando eso igual. Caja 1, caja 2, H1 tanto, siempre justamente van a ir incluyendo justamente todo. Sí, bueno, imagínense. En el caso de Mobile First, ¿cómo sería para indicar el tamaño, el ancho máximo, digamos? ¿Cómo? Perdón. Para Mobile First. No, es lo mismo, digamos, pero empezás a maquetar justamente mediante esa forma. Es la misma forma, digamos. Vos Claro, directamente... sería el ancho, ¿cuál sería el punto de quiebre? Podés utilizar el que vos prefieras, digamos, porque básicamente calculá que todo lo que es abajo de 4, en realidad los celulares mayoría están abajo de 400 píxeles, hoy por hoy. Yo coloco normalmente 480, pero todos los celulares prácticamente hoy están abajo de 400 píxeles. Pero como te decía, una vez que vos colocas la etiqueta viewport, ya directamente se adapta y empezás a trabajar ahí. O sea, el estilo se va a adaptar. Lo que vas a tener que hacer es después, justamente, acomodarlo para lo que sería de esto. Imaginemos que acá incluimos H1. Están cansados, ¿verdad? Hay un H1, guardamos. Y otro, y hay otro. Ahí tenemos justamente, vamos a borrar estos. Que no sirven para nada. Ahí guardamos y decir, bueno, caja 1. Colocar el 100%. Caja 2. Exactamente de la misma manera. Ancho del 100%. Y después yo puedo empezar a tocar justamente con el H1, obviamente. H1, vamos a colocarle, por ejemplo, apertura y cierre, y decir, bueno, color. Y que, por ejemplo, size, algo bien guaso. Ahí yo tengo los dos divs, el hola mundo y demás. Y cuando hago justamente la adaptación, se va a ver el color que yo le determiné y también el tamaño. Y los dos divs uno arriba del otro.
cambia por completo y solamente se establece para justamente ese tamaño específicamente. Todo lo que esté abajo de 480. Si yo, por ejemplo, voy a un iPad, se va a ver como escritorio, porque yo no establecí ninguna regla para lo que sería tablet. Pero si yo voy a ahí, se ve cómo sería para móviles porque está de 480 hacia abajo, va a tener esta regla. ¿Se entiende Media Queries? Es importantísimo, digamos, ¿por qué? Porque complementa el trabajo de Viewport. Viewport es la etiqueta iniciática, pero yo tengo que empezar a trabajar todo acá. Cuando tengo que justamente algún desajuste, algo que quiero, digamos, que sea diferente, empiezo a trabajarlo justamente con los media queries. Son fundamentales. ¿Existe el min width? O sea, Sí, el max width, el tamaño, sí, el sí, ancho sí, máximo, sí. digamos. Vos le podés especificar un mínimo de... Por ejemplo, vamos a trabajar sobre min width 768. Si exactamente está la sintaxis. Vamos a hacer 1200. No me acuerdo exactamente si era así. A ver. Bien, ahí estoy. Vamos a empezar. Escritorio lo vemos así. En realidad se rompió por completo. Sí, a ver. Esto, cuando les pase esto, digamos, de repente no se acuerdan. ¿Cómo se llama? ¿Cómo tengo que hacer esto? ¿Cómo era esta regla? Bien, ¿qué hacemos? Min width en max width. Media queries. Entonces, vamos a buscar justamente cómo tenemos que hacerlo correctamente, porque yo lo coloqué mal. Esa la sintaxis. Entonces, media only screen and min width no me está indicando. Acá está. Max width and min width. ¿Se enmudeció o se enmudeció a mí? Parece que se le cayó internet, chicos. A ver, cortiste la luz. Yo Se pensé me que era alto resbaló. actor el loco. Se Yo puso lo mudo. nominaba para el Oscar, posta te digo. Yo lo nominaba. Claro. ¿Tienen alguna duda con esto de los media queries todavía? ¿O más o menos le van Cuando agarrando empecemos la a idea? tocar, cuando empecemos a tocar, donde se trata todo, vamos a empezar a saltar las preguntas. Sí. Es totalmente así. Olvídate, yo ya me imagino, la primera que muevo, todas las cosas que me van a correr, ya estoy pensando cómo voy a arreglar lo que todavía no se movió. Sí, al principio les va a dar un poco de dolor de cabeza, pero la verdad que es una de las primeras cosas que son necesarias cuando uno va a trabajar, digamos, y va a hacer un proyecto, que se pueda ver en una compu y que se pueda ver en un celu. Claro. Igual estaría genial que ya tiren el menú hamburguesa. Bueno, una cosa igualmente les digo, el tema del menú hamburguesa no se da en el curso como un tema en sí, ¿sí? O sea, ustedes van a necesitar saber un poco de HTML, un poco de CSS y un poco de JavaScript. La idea es que con las cosas que ustedes vayan viendo a lo largo del curso puedan, esas cosas que son bien específicas, sepan cómo buscarlas y cómo poder implementarlas en sus proyectos. Porque tan como el menú hamburguesa y hay muchas cosas que, no sé, el tema de un carrusel, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un carrusel de imagen,
Así se ve. Tampoco está, o sea, es Pero como si que no, cada pero- uno puede ir saliendo con diferentes cosas que necesite, que quiere aprender, pero el curso no puede abarcar todo. Entonces, digamos, ustedes buscan y ven, hay muchas webs. Tienen que ¿Querés ser? saber, digamos, cómo poder implementarlas. Bueno, Perfecto, disculpen la estaba hora. hace una semana para tocar entonces. ¡Oh, volvió el actor! Yo después les paso, si quieren, algunas webs donde hay código, donde te muestran los ejemplos, ciertos estilos, y ustedes ven qué es lo que entienden y qué es lo que no entienden y pueden venir con las dudas. El tema es que necesitan JavaScript para poder hacerlo funcional. Porque pueden tener la imagen, pueden hacerlo al diseño del menú hamburguesa, pero no le van a poder poner la funcionalidad hasta que no sepan JavaScript. Con razón, Tilín. Sí, lamentablemente es así. Bueno, disculpen, no sé si me conecté. Yo pensé que se había caído directamente Zoom, pero en realidad fui yo nada más que se cayó, así que me caí en realidad, así que acá estamos nuevamente. Volvió Darín nomás. ¿Dónde se cortó? Khalil, no vamos a comer más temprano, vamos a comer a las 10:30 cuando termine la clase. ¿Dónde se queda? La parte que te ponía una vermicina por el golpe. No es necesario. A ver, comparto nuevamente pantalla. Bueno, les decía básicamente, esta es la sintaxis correcta para decir, coloco en realidad, digamos, mínimo y un máximo. Y puedo justamente combinar eso, es decir, que en tal, específicamente, y se usa mucho para tablet, en tal momento se muestra de tal manera, pero si yo de repente quiero sacarlo y lo paso a celulares, pasa al estilo regular. No aplica la regla que yo le había colocado. Pero si voy a decir, bueno, vamos a ir a 1000 píxeles. Se va a ver como tal como yo le establecí. ¿Se entiende Media Queries? Complicado, muchas vueltas. Una vez que le agarran la mano realmente es algo maravilloso. Pero al principio, digamos, cuesta. Hablen. Complicadísimo. No, para nada. No, Para al menos nada. para mí es fácil y ya lo implementé. Muy bien. Pero fíjense, básicamente, imaginemos, tenemos un hola mundo. Vamos a un hola mundo. Vamos a ver algo más básico. Dark Souls. Vamos a algo más básico, miren. Borramos esto. Yo tengo solamente un hola mundo hecho y derecho. Voy a sacar todo esto. Vamos a sacar todo. Lo voy desde cero. Tengo guardado. Tengo un hola mundo ahí, triste, feo, chiquitito, digamos, y nada más. ¿Qué vamos a hacer? Podemos darle un estilo para justamente escritorio. Estilo regular. Es decir, bueno, font size, vamos a agrandarlo 50 píxeles y vamos a darle un color clásico color. Clásico color. Adrián, una consulta. Sí. ¿Hay alguna declaración que hay que ponerlo siempre al principio en el CS, en el final, lo puedo poner en cualquier lado? Para que se aplique el estilo, no, lo puedes poner en cualquier lado. No hay problema. Normalmente las media queries van abajo, normalmente. Pero es lo único, digamos, para tener en cuenta. Acá le damos un estilo, lo agrandé y le pasé el color rojo. Bien, perfecto. Ese es el estilo que va a tener el escritorio. ¿Qué hago? Media. Y ahí hice la apertura justamente del media query. Cierro entre paréntesis. Max. Width. Vamos a ir a 400 píxeles, bien chiquito. Y establezco justamente eso. ¿Dónde se va a aplicar? El ancho de pantalla que toma. Eso es justamente lo que se llama breakpoint. O sea, el punto de quiebre. O sea, 410, 401 en realidad, se va a mostrar tal como yo le di arriba. 400,
399 se ve como estoy declarando yo en el media query. Abro llaves y digo que acá el H1 va a tener nuevamente un abrir llaves. Size 6 píxeles. Y luego, yo pongo cualquiera, y cierro. Bien. Lo único que hice fue básicamente eso. Actualizo y aplico. Fíjense, como estoy en 1000, todavía se mantiene ese color. Vamos a pasar 402. Se mantiene ese color. Ahora, puse en 400 y cambió el color. Y lo único que básicamente hice es esto. Repetí la regla, haciendo el llamado a las mismas propiedades, pero incluyéndolo justamente media screen and y el tamaño del breakpoint, o sea, el breakpoint que está tomando. Y abrí llaves y ya está, nada más. Es lo único que justamente yo hice. Es bastante simple y es lo único que tengo que repetir. Lo que van a hacer justamente, y lo más regular, es esto, aplicarlo justamente para móviles. Si trabajan de la misma manera que trabajo yo, o sea, de una forma laburan en el escritorio y después lo adaptan para móviles, van a tener que hacer esto, nada más. Puede pasar también, como un tamaño dinámico que se separa cierto zoom de la pantalla. Más que zoom, digamos, no, por favor, Juan. Más que zoom, digamos, en realidad tamaño. Tamaño de la pantalla. Porque yo, fíjate que lo estoy haciendo justamente ahí. Y acá lo sigo teniendo el tamaño. Vamos a checarlo. Ahí se ve así. Bueno, acá no me deja pasar más. Bueno, para que se vea, vamos a hacer un breakpoint un poco más alto. Para que se pueda ver. Estoy simulando siempre tamaño. 800 píxeles. Vamos a actualizar. Ahí. Ahí yo tengo un tamaño. Este sería un tamaño que estoy simulando escritorio. Ahí está. Se ve rojito y con 50 píxeles. Cuando yo quiero, y voy cambiando el tamaño, acá está, ahí está. Reconoce los 800 píxeles y ya lo cambié. Eso es. Adaptar justamente y colocar una regla específica para cierto tamaño. Eso sería justamente lo que es el media query. Bien. A ver, entonces, eso sería justamente el media query y ahí lo van a empezar a trabajar. Y bueno, respecto a lo que es el H1, también podemos hacerlo con cualquier elemento. Eso es importantísimo, digamos, que ustedes lo entiendan. Simplemente es eso. Apertura del media query, el breakpoint y después la regla, nada más. Y nunca olvidarse de las llaves. Y cada vez que incluyan más reglas, simplemente utilizan el mismo media query. A menos que de repente quieran cambiar. De repente dicen, bueno, esto para tablet y esto para justamente móviles. Y yo digo, bueno, si quiero, vamos a repetir lo que sería el min y max width 800 and min. Vamos a hacerlo al revés. Píxeles, cerramos, vamos a agrandarlo. Y acá tengo justamente un media query que me dice que entre los 800 y los 1200 píxeles tiene que tener ese tamaño. Pero yo quiero otro para más pequeños. Y decir, bueno, vamos a... Vemos. Ahí. Vamos a decir que los 600 píxeles tengan otras características. H1. Vamos a decir que
Tenga, por ejemplo, no sé, 30 píxeles. Y el color, vamos a utilizar un... Bien, yo incluí justamente que dos tipos de breakpoints diferentes, que entre los 800 y los 1200 tenga este tamaño, y que luego de los 600 tenga otro tamaño. Voy a actualizar. Ahí estoy a nivel escritorio. Lo voy achicando. Y ahí está. En el medio hay un bache. ¿Por qué hace esto? Me dicen, ¿por qué pasa? Estoy acá. Este es escritorio. Estoy en rojo. Paso a otro tamaño más pequeño y me pasa a negro. Y en el medio rojo. ¿Por qué? Porque hay un bache. Yo dejé un bache. Y ahora sí, cuando lo coloco abajo de los 1200, tomo otro color. ¿Por qué? Porque yo dejé un bache acá, que está entre los 800 y los 600 píxeles. Si yo, por ejemplo, colocara 800, revisamos, este. Vamos rojo, negro y azul. Eso es un media query y así funciona. Buenísimo. Bien. Media query, como les decía, son las reglas justamente que nos permiten diferentes estilos para cada tamaño de pantalla. Esos son los media queries y son su mejor aliado para trabajar justamente toda la parte de responsive. Tanto digamos que si la trabajan como mobile first, como también justamente de simplemente adaptable. Los breakpoints, ya estuvimos hablando, son los puntos de quiebre, justamente, que son distintos tamaños simulados de pantallas. Nosotros, bueno, yo les mostré justamente la forma correcta de trabajar. Nosotros siempre vamos a trabajar de esa manera, vinculando una hoja de estilo e incluyendo los media queries dentro de la misma hoja de estilo, dentro de estilo CSS. Pero solamente se puede trabajar de esa manera. Se cayó. Sí, parece que sí. Bueno, ahí va. Estaba en caer un poco. Bueno, a ver. Vamos a ver la presentación. Son las 10. Bueno, estábamos con el tema de los media queries. Bueno, disculpen nuevamente, no sé qué está pasando con Claro, que se está cayendo todo el tiempo. Nunca falla, Claro yo lo recomiendo muchísimo, digamos, pero está fallando en este momento, no sé qué pasa. Bueno, les decía, básicamente, nosotros no solamente podemos hacerlo justamente, en realidad la forma correcta es como les había mencionado, trabajar con la misma hoja de estilo e incluir los medios. Pero ¿qué podemos hacer en este caso? También podemos utilizar otra forma diferenciada, en pantalla, que es esta que está incluyendo acá. Fíjense. ¿Qué estoy haciendo? Voy a incluir justamente la etiqueta head del HTML, tal como vinculé justamente la hoja de estilo principal, voy a incluir justamente solamente para esta. Mediante link rel style sheet, media y href. ¿Cómo puedo hacer esto?
Te faltó el igual, pero ¿Cómo? te faltó el igual después del type. Delete type. Ah, perdón, tenés razón. Está muy atento a ustedes, muy bien. Bien, y acá justamente le voy a declarar que es lo que sería, digamos, la vinculación, decir, bueno, que solamente va a ser específico para ese tamaño de pantalla. Entonces, vamos a media. Vamos a copiarlo directamente, así yo trabajo. La verdad que a veces se me olvidan las cosas. Entonces vamos a copiarlo directamente para no colocar ningún tipo de... Y obviamente tengo que hacer el HR. Y acá lo que hago es llamar justamente al responsive, y no obviamente a lo que sería la hoja de estilo. Bien, acá tengo. ¿Y yo qué hago en este caso? Puedo ya prescindir de esto. Entonces voy a sacar esto mismo. Llevo el H1 y voy a colocar acá en realidad es max width, en realidad 400 píxeles. Guardamos. Voy a borrar todo esto. Tengo el tamaño correcto, ahí voy a trabajar y listo. Bien. Va a trabajar exactamente de la misma manera. Agarro, el escritorio se ve de tal manera. En realidad, voy a tener que darle otro tamaño completamente diferente. Ahora sí. Y ahí sí. ¿Ven? Funcionó exactamente de la misma manera. Lo que hago en realidad es cambiar un poco, decir, bueno, no uso justamente las media queries puntuales dentro de la misma hoja de estilos, sino que hago simplemente una hoja de estilos con todas las reglas exclusivamente para lo que serían móviles. La forma es la misma, pero ¿qué pasa? Yo estoy cargando justamente otra hoja de estilos que va a tener que hacer el llamado. Entonces, personalmente prefiero trabajar justamente con una sola hoja de estilos e incluir todo ahí. Pero esta es otra forma justamente que podemos insertar. El resultado es exactamente el mismo, básicamente. Pero como les decía, plantea un problema, cargaremos una hoja de estilo extra que bueno, va a influir justamente en el tiempo de carga del sitio. Tampoco va a ser la demora impuntual, porque todo lo que sería HTML y CSS es carga muy, muy rápido. El tema es cuando justamente empezamos a meter muchos recursos en JavaScript, ahí sí vamos a tener justamente que tener algunos cuidados. O si no, la forma correcta y la forma en realidad que yo les recomiendo es incluir justamente lo que aprendimos al principio. Media screen and el only, lo voy a tener que borrar, es innecesario, el breakpoint y la regla CSS. Y listo, nada más. Es lo único que tenemos que hacer. Los breakpoints que más se utilizan en realidad son 380, 480, 600, 768, que es tamaño normal de tablets, 900, 1024, 1200. Pero ustedes pueden tomar el que quieran. Especialmente justamente cuando tengan que hacer ajustes muy, muy puntuales. Y en ese sentido, los iPhones son bastante molestos, porque son justamente los más finitos de todos, e incluso van a tener que tocar abajo de los 360 píxeles en algunos casos. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre los media queries? ¿Algo que no se entienda? ¿Quieren repasarlo? ¿Quieren preguntar? Lo que sea, básicamente. Momento de hablar, momento de decir lo que les parece. No tengo problema con lo que explicaste, tengo problemas cuando empiezo a piquear, no puedo abrir un corchete después del media clic. ¿Tenés teclado, digamos, en inglés? No, el mío era en castellano, yo lo hablo y él me contesta. No, ni idea. No, lo que pasa, digamos, cuando tenés... Vos te referís, digamos, a las llaves. Sí, perdón, te voy a apagar el micrófono. Bien. Normalmente, si vos abrís la llave, por ejemplo, acá.
así. ¿Vos abrís la llave acá y después ya no podés volver a abrirlas? No, ahora directamente no me deja abrir la llave. O sea, ni siquiera podés colocarlas. No, y dice todo el sitio. No sé que habré tocado algo. Se te puede haber desconfigurado el teclado nada más. Por eso te preguntaba si estaba en inglés, porque tenés que hacerlo, digamos, de forma diferente. Digamos. Yo cuando tenía en otra notebook un teclado en inglés y la verdad que era medio molesto estar todo el tiempo tocando eso. Vale, ahora veo cómo lo configuro de vuelta. Fíjate de volver a configurarlo. Después, acá abajo tenés justamente para... En realidad acá, acá está. Fíjate, acá yo lo tengo en español. Está en español. ¿Español España o español Argentina? Español. Vale. Cambiarlo, por ejemplo, probá, por ejemplo, a ver, cambiándolo a Argentina o Latinoamérica, a ver si con eso se modifica. Ahora sí. Perfecto, buenísimo. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Se entienden los media queries? ¿Lo pueden aplicar? Miren que el tercer trabajo van a trabajar response, van a elaborar response. Así que es importante que lo tengan bien claro. Yo tengo una duda que me surgió haciendo la web, que tendría, no sé, querés que lo veamos después a final de clase, y de paso te comparto. No, mencionala porque le puede servir al resto, no hay problema. Bueno, yo cuando empiezo a achicar tengo 3 columnas. Cuando empiezo a achicar, Sí. me quedan 2 columnas arriba y una abajo. Bien. ¿Querés compartir? Dale, dame un segundito. ¿No? Ya baila, ¿eh? No hay problema. Vos lo hiciste con Flexbox, ¿puede ser? Con Bootstrap Ah, lo estuve haciendo. bien. Seguramente lo que vas a tener que Creo que tocar es es esto. el ancho para, digamos, determinado... Ahí. Espera que no sé por qué compartí el navegador en vez de compartir la pantalla completa. Ahí se ve igual. Ahí está. Bueno, básicamente es esto. Yo cuando vengo agrandando, no me acuerdo a qué medida estaba. Ahí tenés 3 y ahí se te coloca uno abajo. Por eso me queda una abajo. Bien, anda al inspeccionador y fíjate el origen del tamaño de la columna. Ahí. Listo. 430. Pero en realidad eso, fíjate que eso te lo toma, digamos, de forma automática. Sí, sí, ¿Vos le eso diste me lo tomo algún tipo de automático. ancho? ¿Le diste específicamente algún tipo de ancho? A las Es columnas. automático por Bootstrap. Bootstrap, no se preocupen, porque lo vamos a ver el jueves. Así que ¿Sabes jueves vamos a ver qué? No le di ningún ancho. De hecho, los entonces anchos. debes... A ver si. Acá. Las imágenes nomás toqué. las, Para que cuando sea con un máximo de 400 se me achiquen a 150. bien, pero en realidad lo que vas a tener que hacer justamente es darle, calcular, para que se vean uno al lado del otro, un 30% del ancho a la columna. Un width del 30 a cada columna. Claro. No, acá busca la clase directamente y aplicarle ese estilo. Para el media query, dentro del media query. Si no lo vas a aplicar en... Sí. Row call, lo que pasa es que le voy a tener que poner un ID, si no. Porque claro, el row y el call lo usa ya. Son re genéricos, sí. Sí, Son por re eso. genéricos. Bueno, voy a probar con eso entonces. Eso es lo que va a hacer básicamente es darte un ancho menor y te van a colocar uno al lado del otro. Sí, pues ya llegando a determinado tamaño, ves que me achica la imagen. Ahí en el salto Sí. de los 400. Claro, porque vos le diste un 150. Por eso Claro. hace eso. Pero bueno, no era Bien. eso. Ahora voy a ver si. ¿Qué sale el alquiler del Prisma? ¿Cómo? No tengo la lista de precios todavía. Bien. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Entienden media queries? ¿Sí?
Estoy viendo a Sofía y a Adrián. ¿Me dan un ok? ¿Sí? Muy bien. Excelente. Buenísimo. Iñaki a full. Iñaki ya está, digamos, directamente ya metido con los media queries. Buenísimo, entonces. Igualmente lo vamos a volver a ver, no se preocupen, pero necesito, digamos, que quede claro ahora para que después, si surge alguna duda, son más puntuales. Bien, mediante los media queries también podemos hacer justamente referencia al tema, digamos, de la orientación del dispositivo. Es decir, bueno, ancho y alto, o sea, portrait, que es orientación vertical, perdón, así, y landscape, orientación horizontal, que refiere justamente a lo que es el celular. Portrait y landscape. Pero esto es muy poco utilizado y es más poco recomendable porque no es tan específico. Personalmente prefiero hacer siempre el uso de el ancho y el tamaño, digamos, en términos justamente de píxeles. Bien. Y también podemos utilizar... Sí. No, te iba a decir que primero, no sé si no estás compartiendo por las dudas. Y Sí. no, que están las salas para cuando quieras. Dale, Entre- bueno. Vamos a utilizar las salas. Tomamos unos 10 minutitos y volvemos para cerrar responsive. Y después vamos a ver algunas cositas de transiciones y animaciones. Así que, para adelante. Te hago una consulta, Adrián. ¿Hay que ir abriendo un media query por cada clase o se puede meter todos en una? No, le metés todo en una. O sea, vos establecés, por ejemplo, un media query para 400 píxeles, abajo 400 píxeles, y ahí metés todas las reglas. Todas las reglas que vos creas conveniente para ese tamaño. Bueno, vamos a tomar unos 10 minutitos para la clase, para los grupos, y luego volvemos. Especialmente, vean el tema, digamos, del trabajo que van a entregar el 17, y bueno, también comenten dudas o consultas generales. Vamos a dejar de compartir pantalla así, van ustedes. Fíjense eso, si pueden arrancar con la actividad nueva, está en el Classroom y también está en Slack. A ver, me fijo, a ver si la puedo. No sé si no me las deja subir por acá directamente los archivos, pero. Cuando tenés justamente, cuando le colocas un flex, ahí interfiere y no aplica bien. Hay una sintaxis específica para flex. A ver, mi final, max width, apriste, width. Yo tengo esto. Acá, mirá. De hecho hice un div que es div derecha con todo lo que es los botones. Y un div izquierda que tiene la imagen de cabecera. ¿Esto lo estás haciendo? Sí. Yo lo que digo es que esto, todo lo que son los botones, que lo ponga por debajo. Para que ocupe, digamos, la imagen, ocupe el ancho total y los botones el total. Ahí estaría bien armado. A ver, anda el estilo, la hoja de estilo. Horror a simple vista no tenés ninguna. A ver, mostrame, digamos, cómo se vería en escritorio. ¿Podés compartir el navegador? Ahí no se está viendo. No, se ve que compartiste solamente la aplicación. Dame un segundo. Ahora se me fue en chino acá. Al compartir la imagen, no sé cómo salir. Ahí, fíjate que abajo ahí tenés
dejar de compartir pantalla, está, ahora volver a perfecto, compartir y perfecto. elegí todo. Bueno, hay que compartirle cosas, pero no me pone todo. Me da una o la otra. Así se ve en el escritorio. Bien, así se ve. Y tu idea sería justamente que quede uno abajo del otro. Claro que esto quede solapado acá abajo. Y que se achique la imagen, después achicarla. Para cuando va a... ¿Actualizaste? Por dudas. Sí. A ver. En realidad me parece que le puse, puede ser 400. Fíjate que 400 y como le había puesto el quiebre, ¿cuánto era? 480. No, entonces está bien, eso ya descartado. Sets. Aquí son los divs. Claro, sí. Div class cabecera, div class. Fíjate que está en flex. Bien. Ponelo, por ejemplo, hacerle con un float right y un float left, y ahí sí, tratar, digamos, de aplicarle el estilo para móviles. O ya modifico eso. Pero va con posicionamiento flotante, sacando flex, porque flex tiene su propia sintaxis, es un poquito complicado en ese sentido. El flex acá. Claro, elimina flex No, y hacerlo mediante float, ref y right. A ver si funciona. bien. No, pero ya está flow arriba. Flow. Le di el ancho, lo puse flotando a la derecha Sí, y en modo display. y actualiza acá a ver si se te aplica. Sí, pero igual fíjate que el div sigue con flex. El segundo div. Habría que revisar puntualmente tanto, digamos, el div que los engloba como los otros dos. Para ver exactamente, digamos, qué te puede estar afectando. Posición fixed. No, el fixed no debería. Fixed no debería. Bueno, si querés compartirlo en Slack, así lo vemos. Así lo vemos en el código. Compartís el código, así lo vemos ahí. Vale. Bueno, ¿alguna duda sobre el trabajo les surgió, digamos, en este ratito que estuvieron en los grupos? Algo, digamos, que nos haya entendido. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a llegar ahí al límite de la clase, al final, y bueno, la semana que viene, en realidad no, perdón, la semana que viene, el jueves vamos a estar viendo un poquito de transiciones y animaciones, un poquito nada más, para que ustedes sepan que también con CSS podemos hacer muchas cosas, no solamente simplemente darle estilo, y vamos a arrancar con Bootstrap, que Bootstrap les va a cambiar mucho la cabeza respecto a cómo trabajar. Así que bueno, como les decía, mañana vamos a empezar con la corrección de los trabajos, y el jueves nos vemos nuevamente, vamos a ver transiciones y animaciones, y vamos a empezar Bootstrap. ¿Ok? Perfecto. Buenísimo. Khalil, ahora sí, a comer. Buenas Nos vemos el jueves. noches. Que coman rico. Buenas noches, Sorde. Buenas noches. Chao. Buenas noches.